Pues en este video lo que se les voy a explicar va a ser lo que es cómo funciona internamente un tiristor. Un tiristor básicamente no es más que nada, es un interruptor electrónico que o deja pasar la corriente o no deja pasar la corriente. Y este se presenta se encuentra por tipos de encapsulados, dependiendo la potencia que requiera para lo que va a ser utilizado. Entonces, bueno, vamos a lo que es a unos dibujos y ahí les voy a explicar cómo es que funciona. Bueno, pues aquí está un ejemplo de un tiristor que es un BT151 y como había dicho, es dependiendo la potencia que se requiera para lo que va a ser utilizado, pues se usa un tipo de encapsulado. Es para una potencia mínima y este ya es para una potencia un poco más grande. Este tiene un límite de unos 500 volts y 7.5 amperes, y su pulso mínimo para accionar es de 12 miliamperes. Aquí, como se puede observar, esta patita es el cátodo, el ánodo, y esta es de la gate, que es la puerta. Y acá en el programa, en el diagrama, tenemos lo que es el ánodo, que es la parte positiva, el cátodo, que es la parte negativa, y la gate, que es la puerta. Ahora, ¿qué pasa cuando se polariza en directa? Si aplicamos una tensión de 12 volts aquí con una fuente o una batería, el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo, ¿cómo va? Lo que va a pasar es que se va a polarizar en directa, y nosotros aquí al aplicar aquí en la puerta un pulso positivo, va a hacer que empiece a conducir. Y este componente tiene una particularidad, que ya que una vez que nosotros aplicamos el pulso positivo aquí, va a conducir infinitamente hasta que se hagan dos cosas: o bien quitar de aquí los cables de la batería o de la fuente, es decir, quitar la alimentación, o cambiarlos, es decir, poner el positivo acá y el negativo acá. Solo de esa forma va a dejar de conducir. ¿Qué pasa si ponemos acá el positivo, lo ponemos acá en el cátodo, y el negativo en el ánodo? Lo que va a pasar es que no va a conducir, no va a conducir. Y si aumentamos la tensión, es decir, si aumentamos el voltaje, lo único que vamos a provocar va a ser el efecto avalancha, y lo que va a provocar la destrucción del componente. Es decir, va a funcionar, va a conducir, pero va a provocar un cortocircuito, lo que va a provocar que el componente se dañe y deje de servirnos. Bueno, como ya se ha dicho, la forma de hacer entrar en conducción a un tiristor es mediante un pulso de corriente a la puerta, que vendrá provocada por un circuito de control. Después el sistema se realimenta positivamente, lo que esto provocará que una corriente atraviese al tiristor y provoque que éste siga enganchado. Pero hay situaciones en las que un tiristor puede llegar a entrar en conducción de una manera no deseable, debido precisamente a esta característica de realimentación positiva que dije antes. Bueno, mi compañero y yo hablaremos un poco de los efectos indeseables por los que un tiristor puede entrar en conducción. Bueno, uno de los primeros es que la tensión que está soportando el tiristor entre su ánodo y su cátodo es muy grande. Como las corrientes de fugas dependen de esta tensión, un aumento de esta hará que aumenten las corrientes de fugas. Por lo tanto, las proporciones de portadores que llegan del emisor al colector de los transistores también aumentarán. Y como ya se ha explicado, esto hará que aumente la corriente IA.
Por lo tanto, estas proporciones volverán a aumentar y con ellas de nuevo la corriente A, con lo que la característica de realimentación positiva provoca que la corriente A vaya aumentando hasta tal punto que puede provocar la entrada en funcionamiento del tiristor. Como podemos ver en la curva del tiristor, pasamos la zona de bloqueo a la zona de conducción. Bueno, yo voy a hablar sobre los procedimientos o fenómenos que provocan la entrada en conducción indeseable en un tiristor. Uno de estos fenómenos es llamado el efecto de derivada de tensión. En toda unión Pn aparece una capacidad parásita y como sabemos, un capacitor sí tiene una variación brusca de tensión o una derivada fuerte de tensión, que es lo mismo. Esto provocará unas corrientes que, al igual que antes, aumentarán las ganancias de los transistores, lo que llevará a un aumento de las corrientes. Por lo tanto, esto aumentará las ganancias y por lo tanto entramos a un efecto acumulativo, el cual nos podrá llevar a una conducción indeseada en el tiristor. Otro fenómeno que provoca que el tiristor entre en conducción de una manera indeseada es el efecto de la temperatura. Como sabemos, las corrientes de fugas en los semiconductores son muy sensibles a las temperaturas y por lo tanto un aumento de la temperatura provocará un aumento de las corrientes de fugas, lo que a su vez provocará un aumento en las ganancias de los transistores y esto a su vez un aumento de las corrientes y por lo tanto dando como resultado un aumento de las ganancias y volvemos a entrar a un efecto acumulativo. Un punto desfavorable de esto es que estos efectos pueden trabajar combinados en un solo tiristor, es decir, que estos efectos se pueden ir acumulando hasta 2 o 3 efectos en un mismo tiristor, ¿sí? Por lo tanto, debemos tener cuidado para que el tiristor no entre en conducción de una manera indeseable. Y también hay que tener cuidado con la tensión aplicada al tiristor, la temperatura y la derivada de tensión. Esta última característica nos la da el fabricante en la hoja de datos, o sea, en los datasheets, eh, en la cual nos dicen cuál es la derivada de tensión máxima que se le puede aplicar al tiristor para que éste no entre en conducción de una manera indeseada. A continuación, vemos una gráfica que nos suelen dar algunos fabricantes en sus hojas de características, y en la gráfica se nos habla de cómo debemos atacar a la puerta para que se produzca el disparo, así como también los valores que debemos limitar para que no se caliente demasiado el dispositivo. Por lo tanto, vamos a explicar cada una de las curvas y zonas de la gráfica para que cuando veamos una gráfica similar en un hoja de características la podamos entender. Características límite. El fabricante lo que nos da mediante las características de límite es el rango en el que se encuentran los tiristores que pertenecen a la serie a la que corresponde la gráfica. Característica real. Verdaderamente, esta curva no aparece en las hojas de características, ya que es la curva específica del tiristor que estamos utilizando, y la manera de sacarla es analizando nuestro tiristor de una manera práctica, es decir, le metemos cierta tensión y vemos cuál es la corriente que circula y vamos colocando los puntos sobre la gráfica. Recta de carga. Es la recta de carga correspondiente al circuito que utilizamos para disparar nuestro tiristor. El punto en el que corta con la característica real será el punto de trabajo de nuestro tiristor, y nos debemos asegurar de que se encuentre en la zona que nos interese, en la de disparo seguro o en la de no disparo. Curvas de potencia máxima.
Son las curvas para diferentes ciclos de trabajo y nosotros siempre debemos trabajar en la parte izquierda de estas curvas, ya que en el caso de trabajar en la parte derecha el tiristor se calentará demasiado y podrá llegar a estropearse. Por lo tanto, una vez definido el ciclo de trabajo de nuestro tiristor, buscaremos la curva de potencia máxima de dicho ciclo de trabajo y nos aseguraremos que estamos trabajando en la zona izquierda. Zona de disparo incierto. En esta zona no se nos asegura que el disparo se vaya a producir en todos los tiristores de la serie. En algunos puede que se produzca y en otros no. Por lo tanto, no es recomendable trabajar en esta zona, ni para el disparo ni para el caso de que no queremos que nuestro tiristor sea disparado. Zona de no disparo. En esta zona, ningún tiristor de la serie va a ser disparado, por lo que trabajaremos en esta zona cuando queramos que el tiristor no sea disparado. Zona de disparo seguro. Esta zona quedará delimitada por la característica límite superior e inferior, que es donde se encontrará la curva característica de nuestro tiristor, e irá desde la zona de disparo incierto, en la que no debemos trabajar, hasta la zona que delimita la curva de potencia máxima correspondiente a nuestro ciclo de trabajo.